5 tenemos algo fantástico, una mesa del equipo femenino de esquí alpino que abrió el camino en los años 90. Esta mesa redonda encontramos, como he dicho, a las componentes prácticamente de los años 90 del equipo nacional alpino. Con el permiso de todas ellas, podemos decir que liderado por María José Rienda, Ainhoa Ibarra, Ana Galindo, Mónica Bosch, Raquel Rienda y Ana Geli. Esta mesa la va a moderar Carolina Ruiz. Y todas ellas, como digo, fueron el icono de los años 90 de los equipos de esquí alpino femeninos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Como bien sabéis, esta actividad está encuadrada dentro de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estamos llevando a cabo y me veo con la obligación de pediros a todos los asistentes, que muchos ya lo habéis hecho y os lo queremos agradecer, que de manera totalmente voluntaria y siempre que estéis satisfechos con el contenido de estos encuentros Spain Snow solidarios, podéis hacer una aportación económica a Spain Snow Solidaria, que de alguna manera, como sabéis, estamos colaborando con dos iniciativas para la lucha contra el COVID-19, colaborando con la asociación Es Montañas de municipios y pueblos de montaña y con la Cruz Roja, con la iniciativa que arrancaron los deportistas Nadal y Gasol. Tenéis todos los detalles para poder hacer la donación en el link que os hemos enviado para poder acceder a esta mesa. Y bueno, sin más, vamos a dar la palabra a la que he dicho que va a ser la moderadora de esta mesa. Ya tenemos casi 100 personas. La moderadora, que va a ser Carolina Ruiz. Carolina Ruiz va a coordinar, si es capaz, Carolina, espero que sí, a Ainhoa Ibarra, Raquel Rienda, María José Rienda, Ana Geli, Ana Geli, que la tengo tan cerca y tan lejos porque somos vecinos, pero el confinamiento está haciendo que no nos podamos ver. Gracias a estas plataformas sí. Ana Galindo desde Jaca y tantos otros que estáis acompañando. Un lujo de mesa de estas mujeres que fueron el icono del esquí alpino en Copa del Mundo, Mundiales, Juegos Olímpicos de los años 90. Carolina, todas tuyas. Os dejo para que podáis deleitarnos durante durante una horita de vuestras hazañas, de vuestros éxitos, que fuisteis el orgullo de todos los que os seguíamos en aquellos años del esquí alpino español. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por acompañarnos. Carolina, buenas tardes. Gracias, Mai. Como tú has dicho, para mí un honor poder moderar esta mesa redonda. Ha sido totalmente un placer y sobre todo que todas hayáis dicho que sí cuando se os propuso estar hoy aquí. Como bien sabemos, una hora pasa volando, así que vamos a entrar en materia rápido y que podamos un poco todas contar bueno, pues de lo que se va a tratar esta mesa. Como tú has dicho, Mai, empezamos con todas las corredoras. Raki, voy a ir diciendo de cada una un poco su dossier, su palmarés deportivo, ¿vale? Para que os pongáis un poco en la realidad de lo que han sido estas chicas, pero sobre todo lo que aquí vamos a resaltar es el equipo femenino en esa época, lo fuerte que fue, no solo en los resultados que tuvimos individualmente. Raki, para empezar, gana unas mini olimpiadas en gigante y tiene en la lista FIS de descenso una 39 posición y en slalom una 43. También séptima en Copa de España, en Copa de Europa, perdón, en descenso. Una de las pocas que yo recuerdo que se haya dedicado a la velocidad también, sobre todo que se atrevió a hacer descenso, porque muchas otras de vosotras estabais también haciendo súper gigante. Geli, plata en Universidad de Zakopane, 15 en el Mundial Junior, gran posición y también varios top 15 en Copa de Europa. Mónica Bosch, 2 oros en las universidades de Jaca, 95, 17 en el Mundial de Sierra Nevada, gran evento que tuvimos en casa, cuarta en la general de slalom de Copa de Europa, en la general, y 5 clasificaciones en el top 30 de Copa del Mundo de slalom, 5 veces clasificada, 2 Juegos Olímpicos. Gali, 2 veces cuarta en Copa del Mundo, que para mí eso son podiums, porque hay que decirlo, son podiums. Varios top 10 en Copa del Mundo, ganadora de una Copa de Europa, 5 veces en las finales de Copa del Mundo, que van las mejores 25,
2 Juegos Olímpicos y 4 mundiales. Ainhoa Ibarra, varios top 10 en Copa del Mundo y ese 8º puesto en el gigante del Mundial de Sierra Nevada en casa, que fue majestuoso. Tercera en la segunda manga. Una Copa de Europa también, 4 Juegos Olímpicos y 7 mundiales. ¿Y qué decir de María José? Mary, nos quedamos todas cortas con tu palmarés. 6 victorias en Copa del Mundo, 11 podiums, 5 veces olímpica y sobre todo ese diploma olímpico en Salt Lake City con esa 6ª posición. Una vez dicho esto, chicas, lo que sí quería decir, y para que todo el mundo lo sepa, el gran resultado que se tuvo como equipo era las posiciones que se tenían a nivel de equipo en la Copa del Mundo. Llegamos a tener 5 plazas para correr en la Copa del Mundo en gigante, 4 plazas en slalom y 2 en supergigante. Eso quiere decir que había 5 corredoras en la misma carrera de Copa del Mundo españolas. Teníamos en cierto momento a veces más plazas que un equipo suizo o que un equipo austriaco. Impresionante. Así que eso es, yo creo, que lo más importante, porque fue increíble. Yo cuando llegué allí, yo era la última que llegué, y cuando llegué allí tenía esa plaza de invitación. Al final también conseguí la mía, y luego llegó un momento que casi faltaban corredoras españolas para poder mantener esa posición. Bueno, dicho esto, vamos a ciertas preguntas que hemos preparado de esta mesa. No en todas vamos a responder todas, ¿vale? Como ya os había dicho, pero sí vamos a empezar a hablar de qué fue lo que nos diferenció de ese grupo tan bueno que tuvimos durante esos años. Entonces, ¿qué elementos creéis que se alinearon para conseguir ese equipo femenino tan fuerte, con tan buenos resultados internacionales durante más o menos 20 años? Hablamos a partir del año 95 hasta el 2015 y hablamos de aspectos técnicos, plan deportivo, visiones personales, equipo técnico. Para empezar, Mónica, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí. Muchas gracias a la Federación por hacer este encuentro. Y la verdad es que un gustazo volver a ver las caras a todas. Pues nada, yo creo que, que todas estaríamos de acuerdo en que el equipo técnico fue un equipo excepcional, ¿vale? Desde el primero hasta el último, claramente liderado por Mauricio Marcacci, ¿vale? Que supo rodearse de grandes profesionales y mejores personas, impregnar su pasión, ¿no? Y sus ganas de trabajar a todo el equipo. La verdad es que no me gustaría dejarme a nadie, pero personas, ¿vale? Nombrar piezas fundamentales del equipo, pues sería Carlos Álvarez, a Marco, a Andrea, a Andrés al principio, a Stefan, Iñaki, luego más la temporada, digamos, más los últimos años, a Laia también, nuestra fisio. La verdad es que todo el equipo eran grandes profesionales y nadie les ganaba en trabajo, en motivación, en capacidad de trabajo, compromiso y humanidad. Aparte de este equipo técnico, yo diría un grupo de deportistas irrepetibles, no porque seamos nosotras, pero sí que es verdad que éramos todas mujeres con mucho carácter, con las ideas muy claras de hacia dónde queríamos ir, mucha capacidad de sufrimiento, capacidad también de trabajo, de aprendizaje y mucho compromiso. Fuimos las primeras en que cuando pues, se nos dijo que teníamos que pasar casi no sé cuántos meses fuera, pues nos tirábamos donde hiciera falta para conseguir el resultado. Aparte de esto, la cohesión de grupo. Supimos formar un grupo, ¿no? Muy cohesionado, lo que he dicho antes, que íbamos todos hacia el mismo objetivo. Y la verdad es que un programa deportivo también muy completo. Sí que pasamos por varias etapas, varias fases, pero es verdad que en el tiempo donde ya estuvimos en Copas de Europa y Copa del Mundo tuvimos un programa muy completo que hizo que trabajásemos. Sí que muy al inicio tuvimos que trabajar mucho deporte de base porque, bueno, algunas veníamos con una técnica, digamos, no muy apurada, pero con Mauri supo sacar lo mejor de todas nosotras y con mucho trabajo llegamos donde queríamos. Yo creo que estos son los 4 elementos que destacaría.
No sé si alguien más quiere destacar algo. Muy bien, yo creo que comparto también contigo, Mónica. Creo que lo que has dicho, pues al final es como todo, siempre es un conjunto de cosas, no simplemente una única cosa. Raki, ¿tú qué piensas? ¿Estás en la misma armonía que dice Mónica? ¿Agregarías algo más? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mónica. Agregaría, bueno, pues que se consiguió una confianza y entre todos, ¿no? Gracias a esa confianza y sobre todo ese afán de superación que teníamos, lo que hacíamos es, en vez de buscar esa rivalidad, era tú me has ganado hoy, mañana entreno más fuerte porque necesito ganarte yo, y así continuamente para conseguir mejora. Y todo el tiempo era esa necesidad de ir buscando mejorar día a día, con la ayuda, por supuesto, de los entrenadores que estaban allí, en todos los ámbitos, tanto fisios como técnicos, como preparador físico, como el esquiman. Todo era un conjunto, una magia y una gran familia. Para mí, el secreto es la gran familia que se creó. Muy bien, Raki. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? de resaltar, porque me he encontrado durante muchos años con situaciones de la gente opinando o preguntando qué creían que era mejor, si que hubiese una gran empatía, que se hiciese una gran familia. Y creo que en esos años nos encontramos en una situación que no es la de hoy en día, con la facilidad de movilidad que podemos tener, y pasamos mucho tiempo fuera de casa. Yo fui la última en llegar a este equipo de estas chicas, era la más jovencita, y la verdad es que cuando yo llegué y me expusieron así la primera vez el programa, en el que nos decían que teníamos que estar 2 meses fuera de casa directamente, un mes en Dos Alpes, otro mes en Intertux, y luego Navidades no estábamos en casa, Nochebuena, fin de año tampoco, yo decía, ¿esto qué es, no? ¿Dónde voy? ¿Cómo puede ser esto tan intenso? Y efectivamente sí que lo hacía mucho más fácil el que hubiésemos estado tan unidas, el que hubiese sido todo tan buen ambiente entre nosotras, pero creo que esto es algo que se lo trabajó, en este caso, el grupo técnico, porque fueron ellos los que crearon esas ganas de trabajar y esa profesionalidad que tuvimos, ¿no? Aparte de eso, por decirlo de alguna forma, ¿qué es lo que nos hacía diferentes de esos equipos internacionales? Es decir, ¿cuáles fueron esas cosas que marcaban las diferencias, tanto para bien como para mal, respecto a nuestras rivales más directas internacionales? Estamos hablando de austriacas, suizas, de todas estas corredoras que eran números unos. Gali, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, decir que me hace muchísima ilusión veros a todas, y esta iniciativa, gran iniciativa de la RFEDI, con estas ruedas que están haciendo, que están siendo maravillosas. Bueno, pues la verdad es que yo sí que lo veíamos todas, muchas diferencias, incluso nos lo decían las corredoras de otros equipos nacionales de Copa del Mundo, y era la convivencia, era cómo vivíamos nosotras en el equipo nacional y cómo vivían ellas su experiencia en sus equipos nacionales de Copa del Mundo. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las estructuras de cada país. Estos países potentes, grandes, en el que nos superan en número en todo, en número de estaciones, en número de clubes, en número de comités regionales, corredoras en los comités regionales, corredoras en los equipos nacionales. Ellas pues tenían una competencia brutal. De hecho, estamos acostumbradas a ver a algunas corredoras de estos países que con 17, 18 años hacen resultados entre las 30 o 15 primeras de la Copa del Mundo. Con lo cual, vivir en un equipo nacional en esa situación es muy difícil, muy complicado, porque hay mucha presión, mucha rivalidad, y es un ambiente difícil, y además tienen una filosofía muy individualista. Sin embargo, nosotras era al contrario. Nuestra filosofía era: esto es un deporte de equipo, dependemos unas de otras, tenemos que trabajar en unión. Que haya una corredora entre nosotras que vaya muy bien es bueno para todas, que venga una corredora joven muy fuerte es bueno para todas, y además había algo que creo que hoy en día sigue igual, y es que teníamos un factor que probablemente nuestros equipos tan grandes con tanta competencia no lo tienen, y es que nosotras tenemos más margen, más tiempo. Quiere decir, tenemos más tiempo para progresar, para mejorar, tenemos también más tiempo para los malos momentos. Por ejemplo,
tienes una época mala, una temporada mala, una lesión, o 5 o 6 carreras seguidas malas. En estos países grandes de Copa del Mundo que hay tanta competencia, 5 o 6 carreras seguidas de Copa del Mundo malas, o una temporada mala, una lesión, directamente puede suponer que te vas fuera del equipo porque la competencia es tan grande que enseguida van a encontrar a alguien que te sustituya. Entonces, para nosotras creo que esta filosofía de deporte de equipo fue fundamental, fue muy importante para conseguir estos objetivos, y remarco y recalco que creo que fue muy importante también tener ese margen. Probablemente muchas de nosotras, si no hubiésemos tenido ese margen de tiempo para mejorar o para recuperarnos lesiones o lo que fuese, probablemente España se hubiese perdido muchos de los grandes éxitos que ahora tiene en su palmarés. Y obviamente estos países grandes que tienen tantísima cantera, sobre todo en épocas juveniles y en equipos nacionales, tienen mucha más probabilidad de éxito y de regeneración de corredores que suben, ¿no? Por eso creo que en países de nuestras características, que somos bastante menos y que sería una utopía intentar llegar al mismo nivel de número de corredores que otros países, pues creo que nosotras demostramos un poco cuál era la llave, ¿no? La llave era dar más tiempo a los corredores. Un corredor español necesita más tiempo que un corredor, por ejemplo, de Italia o de Austria de 21 años que tiene 30 puntos FIS, pues allí hay decenas en esa situación, pero en España no. En España los puedes contar con los dedos de una mano, igual no llegas. Y es muy importante darles ese tiempo para que mejoren. Y otra cosa muy importante, darles ese tiempo para ayudar a tirar del carro de los jóvenes. Porque nosotras, yo por ejemplo en mi caso, creo que la mayoría de vosotras, cuando entramos en el equipo nacional tuvimos esa oportunidad. Cuando entramos con 16 años nos encontramos con corredoras españolas de 50 puntos que tiraron del carro de nosotras. Y es muy importante tener esa referencia para llegar hasta allí. Unas cuantas conseguimos llegar a los 50 puntos y teníamos corredoras españolas que estaban entre los 30 o 40 puntos que tiraron de nosotras. Y lo mismo, pues tuvimos alguna corredora con 20-15 puntos, que eran Ainhoa Ibarra o Eva Moga, que tiraron de todas nosotras, y eso es muy difícil. O sea, que somos tan pocos que dependemos mucho unos de otros, y es muy importante darnos tiempo a mejorar, no solo por nosotros mismos, sino también porque vas a tirar del carro. En definitiva, bueno, esto es lo que quiero decir, que en estas estructuras como las nuestras necesitamos tener una filosofía de equipo importantísimo, tener más margen, tener más tiempo y tener referencias. Muy bien, Gali. Básicamente interesante lo que dices. Efectivamente, no nos podemos comparar a veces con otros países, equipos donde tienen un volumen de corredores que llegan siempre con tanta ambición y tan fuertes, ¿no? Entonces, ellos nunca van a tener problemas. Austria, por ejemplo, Italia, nunca van a tener problemas de coger ese número de participantes en una Copa del Mundo. Es más, tienen siempre pues, un cupo y nunca les va a faltar gente para ese cupo. Entonces, es interesante lo que dices de que en España en esos momentos se abrió, se flexibilizó un poco esa parte en la que nos daban más tiempo. Yo creo que hoy en día todavía se hace, comparándolo siempre con los grandes países, que no podemos al final hacer lo mismo que ellos, ¿no? Cada uno tiene sus estrategias y cada uno tiene que adaptarse a su realidad. Raki, tú en este sentido, sobre todo, tú tuviste una lesión entre medias en la que estabas en un gran nivel, tuviste que pararte un tiempo bastante largo y luego volviste a empezar. ¿Cuánto fue importante para ti lo que ha comentado Gali, de tener ese tren, de tener esas corredoras que estaban delante tuya, que tiraban un poco del carro? ¿Cómo fue esa situación para ti? Bueno, cuando yo me lesioné era justo en un supergigante de Copa del Mundo y bueno, digamos que cuando yo volví, que era justo ya pasado el tiempo, el equipo de descenso y supergigante que había se neutralizó. Entonces yo tenía que cambiar de disciplina, ya no hacía supergigante ni descenso, me tenía que adaptar. Entonces, gigante estaba ocupado porque las 5 plazas ya estaban ocupadas y slalom quedaba una plaza. Pues para mí fue un referente muy grande y una ayuda bastante grande el tener ahí a Mónica, que luego también vino Gali y María José, y que tiraron bastante de mí para subir mi nivel técnico al nivel en el que estaban ellas. De hecho, conseguí pues, varios muy buenos resultados, hasta conseguir casi 9 puntos FIS en esa disciplina, que está bastante bien.
De descendista es la lomista, ¿eh? Eso es un... Sí. Bueno, es capacidad de adaptación al final. Nunca mejor dicho, por algo también se ha llegado donde se ha llegado, eso es lo más destacado. Yeli, en esta misma línea yo coincidí un poquito más contigo porque éramos las dos más jóvenes de este grupo y coincidí contigo también varias veces en Copa de Europa, éramos las que íbamos un poco al equipo de Copa del Mundo, bajábamos a Copa de Europa. Igual que Arraki, ¿cuánto importante era tener esas referencias de estas chicas que estaban por delante nuestra? Buenas tardes, primero de todo, buena tarde. Agradecer a la RFEDI estos encuentros solidarios y sobre todo la finalidad, ¿no? que son digamos que los fondos que se recaudan serán para el COVID en estos momentos tan drásticos, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí agradecer desde el Valle de Arán estos encuentros. Lo que, un poco cogiendo el hilo de Raki, ¿no? Y lo que comentabais, para mí fue importantísimo tener referentes. Para mí todos los referentes erais todas vosotras que sois un poco más mayores que yo, y luego te convertiste tú, Caro, en otra referente, aunque eras más joven, ¿no? Así que para mí fue muy importante y creo que para cualquier deportista, ¿no? Sin referente es muy difícil poder soñar, que es lo que al final cualquier deportista, ¿no? Cualquier persona que aspira a realizarse, pues creo que la primera fase es el sueño, ¿no? Soñar con ser capaz de alcanzar alguna meta. Por lo tanto, este fue el primer punto importante que también cogiendo lo que decía Ana, en el Valle y había un equipo de la Federación Española, un equipo infantil y yo recuerdo, ¿no? Ya de muy pequeñita, ¿no? Tener como referentes a algunos esquiadores que en ese momento igual no llegaron tan alto, pero que bueno, que te impactaban, ¿no? Por ver cómo iban vestidos, ¿no? Todo lo que envolvía lo que era la Federación Española, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado a todos un poco, ¿no? Esto, ¿no? A todas un poco, ¿no? Efectivamente, yo creo que era importante y tuvimos la suerte de poder aprovecharlo en esa época. Entrando un poco en lo que se ha comentado antes del buen ambiente que había entre las corredoras, esa unión que nos hizo como equipo, esa motivación. Mary, cuéntanos un poco esa motivación entre compañeras, esa motivación y ese pique al mismo tiempo. ¿Cómo era? ¿Qué era lo bueno que teníamos en todo eso? ¿Cómo nos hacía crecer o no? Y también esa parte de rivalidad entre nosotras. Cuéntanos un poco esas vivencias y los recuerdos que tienes de eso. Vale. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría espectacular veros a todos. Gracias a la RFEDI. Estos encuentros son necesarios siempre y más si se habla de esquí, de compañeras y de todo lo que, bueno, pues de esa experiencia que hemos podido recoger y que ahora pues podemos contar. Bueno, entrar en un equipo, como antes decía Mónica, tan bueno, con mucho carácter, y es verdad que tenemos todas mucho carácter y cada una en su ámbito, y no era nada fácil. Yo creo que ahí la gestión de los técnicos, saber conocer las necesidades de cada deportista fue muy importante, y en nuestro caso, la motivación bueno, siempre había alguien que hacía una serie más, siempre había alguien que hacía un salto más, siempre había alguien que decía, no, yo voy a hacer dos, ya había dos haciendo dos y una más, y luego teníamos a Carlos Álvarez detrás nuestra, parándonos, que había que hacer las que había que hacer, no había que seguir, ¿no? La verdad que no era nada fácil, pienso que ha sido también una época maravillosa, una época de oro, una época donde antes comentabais, pero el hecho de que te cuenten, de que te digan, vale, vamos a llegar a Copa del Mundo, que tú todavía no la veías ni te la imaginabas, no sabías si ibas a estar ahí, y que te dijeran, bueno, pues si trabajamos de esta manera, podemos llegar, vamos a intentarlo, y que todas nos uniéramos y dijéramos, sí, queremos, y más en aquellos entonces, yo quiero destacar también una cosa, los materiales no eran fáciles de conseguir, nada fáciles. Teníamos que estar adaptándonos en muchas situaciones
y realmente aquello fue heroico. Yo creo que eso ha sido algo muy importante para todo este equipo y en el cual pues yo me siento orgullosa también de formar parte. Y esa grandeza de competitividad entre todas nosotras pues nos ha hecho crecer, pero también nos comparábamos mucho también con otros equipos. Al principio los equipos extranjeros les pedíamos entrenar conjuntamente y aparte de las italianas que nos llevábamos muy bien y las francesas también, aunque tenían sus cositas, pero las demás no se dejaban. Entonces cambió luego la tortilla, ¿no? O sea, donde antes nosotros pedíamos, ahora las austríacas nos pedían entrenar con nosotros. Entonces eso ya, la verdad que molaba. Y esa es la grandeza también que ha tenido este equipo, que ha sido capaz también gracias a esos técnicos. Muy bien. Ainhoa, tú que eras, bueno, pues una de las, desde luego yo cuando entré eras una de las más veteranas, teníamos una gran diferencia de edad, imagínate yo cuando entré a ese equipo de Copa del Mundo, Ainhoa ya haciendo esos buenos resultados en la Copa del Mundo, Ana Galindo también, y me encuentro ahí yo con 15 añitos, 16 añitos, en la misma habitación que ella, por ejemplo. Madre mía, digo, que diría, esta niñata, a ver qué viene aquí a hacer. Ainhoa, ya que hablamos de toda esa convivencia, lo importante que fue, entremos también un poco en algo más profundo, en cuanto a la rivalidad que había también entre nosotros. Yo creo que siempre hubo un pique sano, pero que era necesario, me imagino. Como decía María José ahora, era necesario porque hacía que creciésemos. Hubo algo que era casi lo contrario, porque también recuerdo situaciones entre otros equipos, por ejemplo Austria, en el que había realmente mal ambiente entre ellas. O sea, ni se miraban a la cara entre algunas o no compartían absolutamente nada. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de esa época y si había algo distinto? Vale. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por la iniciativa, a la RFEDI, porque me parece increíble que se tomen estas iniciativas y también increíble que tú nos estés moderando así de bien, porque yo pensaba que era muy difícil. Pues no te creas. Consiguiendo. Moderarnos a nosotras tiene mucho mérito, pero... Sí. Entonces, bueno, yo quiero resaltar, yo estuve en esa parte en la que íbamos consiguiendo muchas cosas, en ese inicio, ¿no? de los años 90 hasta el 2000, ¿no? Y bueno, yo sí que quiero resaltar que este equipo tenía un sello de identidad que se lo marcó día a día en la personalidad un poco de todas nosotras, ¿no? Y es que éramos, con letras mayúsculas, éramos muy competitivas, muy luchadoras y muy valientes, ¿no? Y yo creo que esto era exagerado, hasta el punto de exagerado, que siempre en competición esto es bueno, ¿no? Y además éramos lo suficientemente inteligentes para saber que éramos un equipo muy heterogéneo en cuanto a edad, había muchas carencias de medios y éramos lo suficientemente inteligentes para saber que el equipo era 24 horas al día, de que había muchos momentos que llenar y que compartir porque nuestras estancias eran largas y que necesitábamos reírnos, pasarlo bien y ser una familia pues para conseguir lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y que si conseguíamos lo mejor de nosotros mismos también podíamos conseguir, cuanto el equipo era más fuerte, más grandes éramos nosotras, ¿no? Entonces yo creo que ahí fuimos inteligentes, fuimos muy, muy prácticas y unimos nuestra fuerza, ¿no? Nuestra fuerza a nivel personal, porque éramos muy diferentes, ¿no? Y yo, al margen de los resultados que conseguimos, que fueron largos logros, tengo el recuerdo de haberme reído mucho, de haberme enfadado mucho, de haber hecho unos partidos en los que nos dejábamos la vida, de haber dado todo en bajadas de entrenos, de habernos ganado el respeto de todas las extranjeras, ¿no? Cuando día a día pues nos iban saludando y nos acababan pidiéndonos fotos y acabamos echando partidos con ellas de vóley, etcétera, ¿no? Estos pequeños pasos que fuimos dando al principio, pienso que lo conseguimos hacer por el perfil humano de todo este equipo de corredoras y este equipo de técnicos y de personas que tiramos, bueno, de este barco hacia adelante. Porque además, una cosa era que teníamos un objetivo común, que lo teníamos muy claro y que costase lo que costase y fuese lo difícil que fuese, pues lo íbamos a conseguir. Yo creo que en ningún momento
pensamos que no podíamos conseguir. Quizás en un principio alguna podía ser que no sabía que lo podía conseguir, pero en el momento en que apostamos por ello, pues nos dejamos la piel y lo vimos muy posible, ¿no? Cierto es, Ainhoa. Solo me acaba de venir a la cabeza esto que estaba comentando Ainhoa, de lo competitivas que éramos, tan distintas cada una, porque cada una tiene su perfil. Esos partidos que decía Ainhoa eran partidos a veces de fútbol entre nosotros, incluso a veces grupo técnico contra deportistas, en las que era a muerte. O sea, había momentos que teníamos que hasta cenar separados del pique que había entre todas, no sé si os acordáis, porque no nos gustaba perder, cierto es, ¿no? Bueno, de estas anécdotas pueden haber miles, pero al final lo que vamos con ello es el perfil que teníamos de competitividad y de que no nos gustaba perder, y yo creo que fue eso lo que nos hizo también llegar a esos resultados que tuvimos todas. Hablando de esa parte también de ese perfil humano, sobre todo en lo que hablábamos del grupo técnico, Mónica, para ti, ¿qué resaltarías de los entrenadores? No solo entrenadores, hablamos ahora del grupo técnico en general, entrenadores, fisio, skiman, que había en esos momentos, que bueno, que hubo varios porque son muchos años. ¿Qué resaltarías de ellos? ¿Qué fue lo que hicieron destacaron algo o fueron ellos una gran, hicieron algo, ¿cómo decirlo?, superior o distinto para que llegásemos a esos resultados? Bueno, yo destacaría el valor humano que tenían todos, cada uno de ellos, y el creer en nosotras, creer en el proyecto y darlo todo, porque al final es que, a ver, todas las que estamos aquí sabemos por dónde hemos pasado, ¿no? En horas de furgoneta, horas de, es igual el ski room, hasta pues si al día siguiente hacíamos un trayecto, llegábamos tarde, daba igual, se quedaban hasta la hora que hiciera falta, pero es que encima estaban en el ski room los skimens, pero es que los técnicos les estaban haciendo compañía para que no estuvieran solos. Al final era realmente todo un equipo, ¿no?, que estábamos trabajando por lo mismo, y el compañerismo y el hacernos creer, ¿no?, que podíamos, ¿no?, que podíamos, y nos dieron una confianza, porque al final cuando tienes gente a tu alrededor que lo da todo, que está trabajando para ti cada minuto del día, tú no puedes hacer lo contrario, ¿no? Al final tienes que responder con las mismas herramientas, y al final yo creo que fue esto, ¿no?, el valor humano, pero y aparte, pues lo que decimos, el compañerismo, es que aparte de nos hemos sacrificado mucho, pero es que lo hemos pasado muy bien. Esto, el ejemplo es que a día de hoy, y los que estamos aquí lo sabemos, es que todavía tenemos un chat en el cual cada semana, por no decir cada día, porque lo que vivimos fue tan fuerte que nos ha dejado, yo creo, el mejor regalo para toda la vida. Muy bien, Mary, tú que has estado también durante muchos años, que tu carrera deportiva ha sido bastante larga al final, como la mía, recordando esa parte, esos momentos con estos técnicos y luego los que tú has tenido a posteriori, ¿qué destacarías de cada uno de ellos? Hablamos de este valor humano, hablamos de la parte técnica que era muy importante. ¿Qué es lo que hizo que esta gente bueno, pues influyera de esa forma tan positiva al final sobre tu rendimiento y sobre tus resultados? Bueno, sobre todo los resultados de todas, ¿no? Porque al final es una parte importante, ¿no? Yo creo que lo primero, pues tener un equipo como de base que tuvimos, como el que se montó con Mauricio Marcacci y toda la gente que había alrededor, la verdad pues que fue algo muy importante, porque estábamos también, bueno, orientadas, pero también protegidas dentro de, o sea, se creó un ambiente que realmente era una iniciativa muy positiva. Piensa que con Mauricio Marcacci yo ya empecé a estar dentro de las 10 primeras de Copa del Mundo y estuve muchos años. Lo que pasa es que nunca llegaba a ese podium, estábamos ahí, a ver, hasta Salt Lake City, que casi consigo la medalla y me quedé sexta. Pero... Es como si fuera, vaya hombre. Sí, luego le dan más importancia con el tiempo a ese diploma olímpico.
pero sí es verdad que en esos momentos pues nos supo más a derrota que a victoria, porque realmente iba tercera, o sea, iba a conseguir una medalla. Aún así, en ese momento se cambian los equipos y volvemos a una fase ya donde hay un montón, donde hay otros equipos, hay otro equipo y entra otro equipo técnico donde puedo destacar a Walter Ronconi, estuvo Mauro también que pasó por esa época y bueno, Karin, bueno, otra gente. ¿Y qué puedo destacar sobre todo bueno, pues de los técnicos que hemos tenido? En mi caso yo creo me siento afortunada. Humanamente son técnicos con una experiencia increíble, dentro también de la Copa del Mundo conocían muy bien el sistema de competición, yo creo que eso era esencial, también para saber dónde ir a conseguir puntos, ir a dónde conseguir bueno, pues esas posibilidades de entrenamiento para luego poder rendir lo mejor posible, y eso no es nada fácil, y eso tienes que tener experiencia, tienes que saber dónde buscarlo, de qué manera. Yo me acuerdo incluso a Luciano haciéndote la suma de los puntos de la gente cuando iba a una competición. O sea, él ya sabía que dependiendo de las corredoras que estuvieran ibas a tener una puntuación de X. Entonces, eso era algo impresionante. O sea, realmente yo en mi camino, y mira, en mi carrera deportiva, en los 22 años, me siento una privilegiada. Es verdad que lo hemos trabajado, que aquí no se regala nada, pero que realmente en el camino hemos encontrado gente muy profesional, dedicada, y realmente éramos su familia y ellos la nuestra, con lo cual ha sido algo impresionante. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Nadie nos regaló nada en su momento, éramos un equipo que se trabajó mucho desde el primero hasta el último, no solo las deportistas, sino también los técnicos. Y en esa época, sobre todo en esa época, y comparándolo con lo que hoy en día existe, bueno, pues había unos recursos muy distintos, ¿no? Recursos materiales de gestión, movilidad, sobre todo. Aino, para ti, ¿qué nos diferenciaba tanto de esos otros países, ¿no? De Austria, que tiene su país a pocas horas de cualquier estación de esquí, y nosotros, que no era como lo que tenemos ahora de aviones o de movilidad tan fácil, y sobre todo que tú ahora con los grupos de tecnificación estás muy al día? ¿Qué diferencia o qué recuerdas de esos años a lo que hoy en día pues, puede ser o lo que tiene España, ¿no? Sí, bueno, pues en la época en la que yo estuve, pues había muchas carencias, o sea, nos faltaban muchos medios, esa es la realidad, ¿no? Y conseguimos pues llegar a la Copa del Mundo, y como solíamos decir nosotras, ¿no? Pero veamos, estamos en la Copa del Mundo de segunda división, ¿no? Porque nos tocaban, bueno, pues la manera en la que entrenaban al lado, pues, bueno, pues tenían muchos más medios, ¿vale? A todos los niveles, desde más entrenadores, desde mejores medios audiovisuales, desde mejores métodos para recuperar, para viajar, etcétera, ¿no? Yo creo que frente a eso, nosotros, todo el equipo, creo que fuimos bastante innovadores en la época, porque tuvimos, como se suele decir, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio. Entonces, como el objetivo lo teníamos bastante claro, creo que innovamos muchísimo en ese equipo, en el sentido de que se hizo entrenos muy personalizados, o sea, se dio a cada uno, se entrenó de diferentes maneras, teníamos un equipo muy heterogéneo en cuanto a características físicas, en cuanto a lesiones, en cuanto, bueno, en cuanto a carácter, en cuanto a, bueno, de todo. He dicho edades, no sé si he dicho también edades, disciplinas, bueno, un poco de todo, ¿no? Entonces, ahí hubo que poner mucha inteligencia y mucha innovación. Y hoy en día se oye, pues, como bueno, pues se está haciendo este trabajo personalizado, individualizado, este trabajo integral de, bueno, pues todo eso yo lo viví en el equipo que estuve cuando eso no existían las palabras para definirlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que además de un equipo humano brutal a nivel sentimental, a nivel de fuerza, a nivel de carácter, de unión, etcétera, estuvo esa parte de innovar, de innovación y bueno, y esa parte de inteligencia e individualizar también estos entrenamientos e incluso el material, ¿no? Porque yo todavía me acuerdo con Andrea Pianello, la de cosas que hacía con los esquís, cuando todavía
no se oían y él probaba, ¿no? O sea, al final te das cuenta que se llega, aunque el camino de cada uno es diferente y a veces el camino es más largo porque tiene muchas aristas y muchas rocas y es complicado. Realmente el que lo lleva adentro, él pone de su parte, busca las soluciones, ¿no? Que es un poco lo que buscamos ahora en los centros de tecnificación, ¿no? Que el deportista no espere siempre a tener la solución por parte del entrenador, sino que es parte implicada. Él tiene que buscar la solución incluso antes que el entrenador, él tiene que buscar su camino y él tiene que ser parte muy activa, ¿no? Yo creo que ahí nosotros lo llevamos al extremo en esas épocas en las que realmente era difícil todo, desde los medios de comunicación, los medios económicos, era todo más complicado y ahí lo suplimos bien, muy bien. Muy bien, sí, creo que sí. Hubo una inteligencia ahí muy grande y sobre todo una capacidad de coordinar, que éramos tan distintas entre todas, programas también muy distintos. Yeli, en todo esto, ¿agregas algo? Porque además, sobre todo en cuanto a programa, yo me acuerdo en esa época, como comentaba antes, que nosotras al principio íbamos un poco a caballo de Copa del Mundo, Copa de Europa, Copa del Mundo, Copa de Europa. Comparado con, no teníamos esa facilidad de medios, como pueden tener esos equipos grandes. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, que con poco se hacía mucho, ¿no? Yo recuerdo que las primeras salidas que hacíamos, las hacíamos con una furgoneta Trade, muy cutre, ¿no? Así, y luego sí que es cierto que poco a poco pues llegaron furgonetas mejores, ¿no? Sobre todo cuando empezasteis a hacer buenos resultados, ¿no? Ainhoa, María José, Ana. Entonces llegó una inyección, ¿no? de seguridad, porque al final no tenemos que olvidar que nos jugamos mucho el físico, ¿no? Y relacionado con lo que me preguntabas, cuando estamos a caballo entre el equipo A o B, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues recuerdo que hacíamos viajes pues muy largos, ¿no? Para intentar coincidir con el equipo A. Yo recuerdo incluso viajes de 3 días, ¿no? Llegar con dolor de espalda, esto nos ha pasado a todas, ¿no? Y al día siguiente hacer correr una FIS o una Copa de Europa, ¿no? Entonces, bueno, con pocos medios, pues se llegó, que esto yo creo que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Con pocos medios se llegó a hacer muchas cosas, ¿no? Yo todavía guardo un chaleco de cuero con unos pesos que ronda por aquí por casa que nos hicieron hacer los entrenadores, porque cada uno entrenamos en nuestra casa, y también guardo unos tablones así como con una pequeña inclinación para hacer las curvas de un lado a otro, ¿no? Pues con esto quiero volver a enfatizar que con poco hacíamos mucho, ¿no? No teníamos medios, pero en cambio cada una en su casa se hacía su equipo pues eso, ¿no? Su equipo de pesas para poder seguir el entrenamiento y estar lo máximo al nivel. Cierto, ahora que comentas esas cosas, sí, desde luego la imaginación de los técnicos en ese momento era increíble, sobre todo por parte de Mauri, de Carlos, estaban siempre buscando las máquinas me acuerdo la máquina para entrenar la fuerza céntrica, bueno, teníamos de todo, no teníamos esas facilidades de hoy en día, pero lo conseguíamos igualmente. Bueno, vamos teniendo ya poco tiempo. Os comento la última pregunta antes de entrar en algunas preguntas que nos han hecho los oyentes. Una pregunta directa para cada una, os voy dando el orden. Hablando de vuestras carreras profesionales después de vuestra carrera deportiva, ¿vale? ¿Os ha ayudado a trabajar en lo que os gusta o no? Para nada. María José. Hombre, claro que ayuda. O sea, realmente la disciplina que te da el deporte se busca en todas las empresas. O sea, es algo que realmente te da un valor añadido hacia cualquier trabajo que te dediques, da igual el que sea. Tu disciplina, tu constancia, no tienes horas para el trabajo. Es verdad que hay que desconectar de vez en cuando, pero sí...
si realmente el deporte, bueno, pues te da esa capacidad de constancia que se busca muchísimo y que realmente pues podemos sumar. ¿Raki? Bueno, yo digamos que el esquí ha sido mi vida. Desde pequeña, luego la federación, luego me he dedicado a la nieve. A nivel técnico he buscado esa formación, tengo el club, tengo la escuela, todo se lo debo, digamos, a esto. Entonces, para mí es un paso muy importante de, digamos, que a lo que he basado un poco la trayectoria, mi trayectoria de vida. ¿Ayudas y apoyos? Pues ayudas y apoyos cuando tú abandonas o dejas el deporte. Ahora sí se está trabajando más en eso, se está dando algo más de formación y se está dando algo más de ayuda. En aquellos entonces, cuando nosotros nos retiramos, cuando yo me retiré, bueno, pues te retiras y no tienes nada, tienes que empezar de cero una nueva trayectoria. En mi caso fue la formación, volverme a formar, pero todo llevado a lo mismo, a la nieve y la constancia y el volver a estar ahí para volver a hacer un buen trabajo. Dentro de lo que tú haces, pues realizar un buen trabajo. Efectivamente, como dice Raquel, aquí David Viñeta, que aprovecho para saludar, nos había hecho esa pregunta de si habíamos encontrado ayudas y salidas profesionales en el mundo del esquí y qué se podría hacer en el futuro. A todo esto es un poco lo que siempre se busca, pero en vuestra carrera como deportistas os ha ayudado, ya no si habéis encontrado ayudas externas o no, si también os ha ayudado en vuestra vida de ahora, actual. ¿Gali? Sí, ¿Gali? Pues creo que sí, obviamente a todas, ¿no? La experiencia que haces como deportista de élite, que además es una carrera larga, porque empiezas desde muy pequeño. Yo prácticamente cuento mi carrera deportiva desde los 10 años, porque yo me dediqué de ello desde los 10 años hasta los 30, casi de forma exclusiva. Y ya una vez que entras en el equipo nacional, que entramos en el equipo nacional con 16 años hasta los 30, pues obviamente la dedicación fue tremenda. Entonces, todas esas experiencias que llevas desde tan pequeña o sea, hacen tu personalidad. Y cuando dejas la competición, sigues usando esas mismas herramientas que has aprendido durante todos estos años, que sobre todo son compañerismo, sacrificio, superación, y obviamente eso en cualquier trabajo que entres te va a servir de mucho y te va a dar mucho valor, además referente al lugar donde estés trabajando. Y yo ahora, bueno, pues una vez que dejé la competición, entré a trabajar como entrenadora en el CETI de Aragón, ahora trabajo en la Federación Aragonesa y sigo tirando del carro de todas esas herramientas que me ha dado el deporte y que además no solo que yo las he vivido, sino que también las he visto en corredores que he entrenado, en corredores que veo ahora, que una vez que dejan el deporte tienen un pack que han ido aprendiendo y que les ha ido dando el deporte, que les va a abrir muchas puertas y que les va a ayudar mucho a mejorar y a ser muy valorados en los lugares donde trabajan. Bueno, chicas, efectivamente tenemos que casi dejar la charla, como siempre ya ha pasado ese tiempo magnífico. Sí quería puntualizar lo que decía Ana. Lo más importante al final no es tanto los resultados que hayamos conseguido personalmente en nuestra carrera deportiva a nivel de resultados, sino las experiencias que nos ha dado un poco todo esto, ¿no? Claro está que hoy en día se está trabajando creo que muchísimo más en ayudar a estos deportistas una vez terminan esta fase, por suerte. Todavía queda mucho camino, pero muy distinto a lo que hubo en vuestros años, en vuestra época. Y lo que yo siempre resalto, y me gusta decirlo tanto a entrenadores como a padres, a familias, es que ya no es tanto esos resultados que has llegado o no has llegado, sino todo lo que te llevas viviendo este tipo de vida, intentando conocerte tú mismo, intentando siempre ser mejor. Al final ser mejor persona, crecer como persona, ver cuáles son tus límites y todavía seguir siempre queriendo crecer y sobre todo lo que conoces también a nivel
externo, de países, de gente, de culturas, etcétera. Que esto, pues otros deportes quizás lo tienen un poco más limitados. Nosotros viajando tanto, pues al final sí que tenemos esa suerte y es lo bonito también de nuestro deporte. Se han quedado muchísimas preguntas de muchos oyentes por contestar, como siempre, sabíamos que esto iba a pasar. Ojalá podamos volver a estar en una ocasión así. Igualmente, por mi parte, doy las gracias a Spain Snow, a Refedi, con todo esto. ¿Tenéis algo más que queráis añadir para, si no, darle la palabra a Mae Peus y ya cerrar esta mesa? Muchas gracias. Gracias. Que hay que repetirlo, habrá una segunda fase, ¿no? Cierto, cierto. Intentaremos presionar de alguna forma a ver cómo podemos repetir esto. Nada, chicas, muchísimas gracias. Encantada de volver a veros, aunque sea ahora a través del ordenador, que hayamos coincidido otra vez todas, aunque seguimos siempre mucho en contacto. Y Mai, no sé si estás por ahí para querer hacer la despedida. Aquí estoy, sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues evidentemente podríamos estar horas con esta mesa, vaya fantástica y lujosa mesa redonda de los encuentros de Spain Snow que hemos tenido, que acabamos de tener. Encuentros solidarios, como bien sabéis, para la lucha contra el coronavirus. Hemos contado con las componentes de los equipos nacionales de los años 90, 2000 y hasta Carolina, que se retiró en el 2015. Carolina ha moderado esta mesa, pero me sabe mal que ha presentado a todas sus compañeras y con toda su honestidad y humildad nos ha presentado a ella y creo que tenemos que hacerlo. Carolina Ruiz debutó en el año 98 en Solden, en Copa del Mundo. En el año 2000 tuvo su primer podium, segunda en la Copa del Mundo, en Gigante, en Sestriere, y es la única mujer o la única persona deportista de esquí alpino que tiene una victoria en Copa del Mundo en descenso, que fue en el año 2013 en Meribel, en Francia. 276 participaciones en Copa del Mundo, olímpica, ni más ni nada menos que en Salt Lake City en el 2002, en Torino 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014. Se retiró en el 2015 los campeonatos de España de Vaqueira, estando pues, el nuevo equipo de gestión en la federación. Solo quiero decir una cosa, qué pena, chicas, no tener un equipo de mujeres como el que hubo en aquella época. Trabajaremos y lucharemos para volverlo a tener, sois un lujo. Tampoco querría cerrar esta mesa, estos encuentros de Spain Snow sin nombrar a aquellos técnicos. Creo que es de justicia, lo habéis hecho, pero no querríamos olvidarnos. Seguro que me dejaré alguno, pero vamos a arriesgarnos, vamos a intentar tenerlos a todos, ¿no? El líder indiscutible fue Mauricio Marcacci, que volvemos a tenerlo en el circuito español, bajo la dirección técnica ahora del Centro de Tecnificación de la Federación Catalana. Mauri fue el impulsor de este grupo. Creó aquella primera casa España en Les Alpes y a partir de allí, pues bueno, tuvo gente a su alrededor como Iñaki Garralda, Luciano Serboni, Stefan Pantoja, Walter Ronconi, Marco Zambelli, Andrea Vianello como skimens, estos dos, Carlos Álvarez como preparador físico, Tania como fisioterapeuta que les acompañaba y sí, no me quiero olvidar también de Alejo, aunque fue más tarde con Carolina, pero fue y siendo español. Técnicos, mi máximo reconocimiento a todos vosotros porque gran parte del éxito de estas chicas fue vuestro. Resumimos rápidamente. Mónica Bosch nos ha destacado que el equipo técnico fue excepcional, un valor humano a destacar, ideas claras, capacidad de sufrimiento, compromiso fueron claves. Asimismo, la fuerza del grupo entre sí, además de un programa deportivo muy competitivo, fue clave en el éxito. Creían en ellas, deportistas y técnicos lo daban todo al 100%, una gran familia. Raquel Rienda nos ha dicho que la confianza y el afán de superación, esa rivalidad sana que suponía una superación, se creó una gran familia. El esquí para ella ha sido su vida a todos los niveles. Ana Geli, la diferencia hacía la convivencia que permitía de alguna manera superar la rivalidad en un deporte individual. Destaca esa familia de compañerismo. Fue muy importante tener a las mayores, entre comillas, de referente para mejorar y le permitieron soñar en alcanzar esa meta. Cada una de nosotras, nos decía Geli, buscábamos cualquier cosa para seguir entrenando cuando estábamos en casa. La jacetana Ana Galindo destaca que la diferencia la hacía la convivencia que permitía superar la rivalidad de un deporte individual. La experiencia como deportista de élite la sigues utilizando el compañerismo, sacrificio, superación para poder aplicarlo en cualquier campo laboral.
ahora mismo es la secretaria general de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, una gran compañera. Un beso muy grande. María José Rienda, como le llamo yo, la jefa. Sí, María José. No hay que dejar de destacar que ha llegado a ser directora general de Deportes de la Junta de Andalucía, pero le digo la jefa porque ha sido secretaria de Estado para el Deporte, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Eso, Mary, no lo puede decir cualquiera. Nos destaca que el carácter que tenía todo el equipo hacía que les permitieran superarse entre todas ellas. Y a mí me ha gustado mucho aquello que has dicho, que los equipos extranjeros de primer nivel nos pedían permiso para entrenar con nosotras. Qué grandes palabras. El equipo técnico, evidentemente, les protegía, les permitía tener confianza. La disciplina que te da el deporte te da un valor añadido hacia cualquier trabajo que quieras desempeñar. Palabras de la jefa. Ibarra, Ainhoa ha destacado en esta mesa solidaria que éramos muy competitivas, muy luchadoras y valientes de forma exagerada. Éramos inteligentes para saber convivir al mismo tiempo que competíamos entre nosotras para conseguir los mejores resultados para la federación. Desde el principio sabíamos que lo podíamos conseguir. En nuestra época teníamos carencias respecto a otros equipos, pero el equipo fue muy innovador para individualizar las necesidades de cada una de ellas. Bueno, chicas, solo un dato. Ha sido fantástico escucharos, la verdad que ha sido un lujo. Ninguna de ellas ha utilizado la palabra Spain Snow para referirse a la federación. Siempre lo han dicho como Refedi o federación. Eso quiere decir que son de otra época. Despedimos estos encuentros de Spain Snow. Como sabéis, la Real Federación Española de Deportes de Invierno ha iniciado estos encuentros con este Spain Snow solidario para luchar contra el COVID-19. Hoy, día 30 de abril, que hemos estado aquí una hora. Esta actividad, como he dicho, está encuadrada dentro de las acciones solidarias de esta federación que llevamos muy estrechamente con la asociación Es Montañas y la Cruz Roja. Cualquier aportación de forma voluntaria, si habéis quedado satisfecho con esta mesa, será bienvenida para poder colaborar. Nada más, nos despedimos. De aquí de un rato abrimos otra mesa redonda, otro encuentro solidario de Spain Snow. Nos vemos en la nieve, nos vemos en la pista. Gracias.